Punto clave 1. ¿Cómo se comunica tu cuerpo contigo? Desde la infancia, creemos que la salud es nuestra prioridad número 1. Nos hacen sentir como si fuera una gracia divina concedida por poderes superiores. Sin embargo, durante millones de años, la experiencia humana ha demostrado que es un trabajo duro y continuo, que incluye la nutrición, el ejercicio, la planificación y el desarrollo intelectual. Otro desafortunado inconveniente de esta noción es el carácter sagrado de la salud física aceptado por la sociedad. Por ello, se pasa por alto el peso de la salud mental. La mayoría de la gente tiene miedo de admitir sus problemas de salud mental, incluso ante sí misma. Estamos acostumbrados a resolver cualquier dificultad psicológica, emocional o moral con frases tranquilizadoras como «así es la vida», «es el síndrome premenstrual», «solo es un mal día» o «descansaré un poco y todo irá bien». Pero, ¿y si un día malo se convierte en 2? ¿O tu estado de ánimo somnoliento permanece independientemente de tu ciclo menstrual? Estos indicios son una llamada de auxilio de tu cerebro. Te está gritando «ayúdame». A continuación, tienes una lista de señales de que podrías estar afrontando problemas psicológicos. Indiferencia y alienación en cualquier aspecto de la vida como el trabajo, la vida personal o las relaciones. Productividad mínima, pensamientos intrusivos, falta de concentración, fluctuaciones de peso y cambios en el comportamiento alimentario, comer en exceso o negarse a comer, ausencia de libido, rutina de sueño deficiente, estado de ánimo depresivo, ideas suicidas, irritabilidad, dependencia de estímulos externos, café, alcohol, cigarrillos, dulces, ansiedad. Si notas los signos anteriores durante más de 2 semanas, no rehuyas la ayuda profesional. Acude primero a tu médico de familia, que reunirá tu historial médico y te sugerirá las causas probables de tus síntomas. Un estado de ánimo deprimido puede ser un efecto secundario de una enfermedad y viceversa. Una enfermedad somática puede desarrollarse debido a un estado de desánimo prolongado. Tu médico de familia evaluará tus síntomas y te recomendará un especialista. A veces, el tratamiento requiere una combinación de los enfoques anteriores. Es esencial comprender con qué tipo de especialista psicológico estás trabajando. Un psiquiatra se ocupa de cuestiones relacionadas con el funcionamiento neurológico y los neuromediadores. Un psicoterapeuta ayuda a trabajar las creencias profundas, la autopercepción y los traumas infantiles. Un psicólogo resuelve problemas cotidianos, no médicos, como relaciones, conflictos, valores o cuestiones profesionales. Pedir ayuda profesional no debe dar vergüenza. Además, los estereotipos culturales sobre los trastornos mentales son una hipérbole. La hospitalización y el tratamiento forzados son ilegales. En este resumen hablaremos de la anatomía y el funcionamiento del cerebro humano y descubriremos los procesos bioquímicos que subyacen a los problemas de salud mental. También adquiriremos conocimientos básicos sobre trastornos comunes. Punto clave 2. El dormitorio abarrotado del cerebro. El cerebro es el centro de mando del cuerpo humano que regula todos los aspectos de la vida. Los procesos psicológicos comienzan y se desarrollan aquí. Por tanto, debemos descubrir los principios primarios de su funcionamiento para comprender mejor la psique. El cerebro y el cuerpo están estrechamente vinculados y dependen el uno del otro. Los cambios en uno tienen un efecto dominó en el otro. Una buena salud física garantiza el bienestar mental y viceversa. Nuestro cerebro es el hogar de todos los pensamientos y emociones, pero no da compartimentos separados a la alegría, la rabia, la euforia o la tristeza, así que todas viven en un dormitorio compartido. Regular los sentimientos es una colaboración entre muchas áreas del cerebro y las señales del cuerpo. El principal gestor emocional es el sistema límbico, que recibe, procesa y envía información a otras áreas y descodifica las emociones como un ordenador. El hipotálamo es el mensajero que conecta el cuerpo, el cerebro y las emociones. Tiene muchas tareas, ya que es responsable de la mayoría de los procesos reactivos como el hambre, el comportamiento sexual y los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, una función fascinante del hipotálamo es la interocepción, sentir y ser consciente de lo que ocurre en el cuerpo.
La amígdala es la primera en reaccionar a los estímulos y pasar la información a otras estructuras. Es el codificador fundamental que transforma las señales externas en emociones. En general, el sistema nervioso es complejo y consta de dos partes principales: central, cerebro y médula espinal, y periférico, sistemas nervioso simpático, parasimpático y entérico. El sistema periférico realiza el control autónomo de muchos procesos sin implicar al cerebro. El sistema nervioso simpático es responsable de las reacciones activas y de dividir los recursos del organismo. Se activa cuando una persona necesita luchar, huir o paralizarse. Tu sistema nervioso simpático está permanentemente activo si luchas contra la ansiedad o el estrés. El sistema parasimpático es lo contrario, funciona en caso de calma. Sin embargo, el impacto de una amígdala inquieta puede alterar el funcionamiento normal de todos los órganos. El ejemplo clásico del vínculo cuerpo-mente es la distonia vegetativa. Este diagnóstico se refiere a cualquier problema con la regulación de la tensión arterial o a una alteración del sistema nervioso autónomo. Pero esta enfermedad no existe en ningún país, salvo en los postsoviéticos. Suele significar que el médico no desea encontrar los problemas del sistema nervioso que dañan tu salud cardiovascular. ¿Sabías que los antiguos griegos creían que el alma humana vivía en el hipotálamo? Punto clave 3. Los detalles de la mente. El cerebro y el sistema nervioso están formados por células cargadas eléctricamente, las neuronas. Procesan y transmiten información mediante señales químicas o eléctricas. Las neuronas están formadas por dendritas cortas y axones largos. Necesitan glucosa y cuerpos cetónicos para funcionar, por lo que nuestro organismo demanda hidratos de carbono. Sin embargo, una barrera separa las neuronas de la sangre que muchas moléculas no pueden atravesar, lo que dificulta el tratamiento, ya que los aminoácidos no pueden llegar a las neuronas. Los centros donde las neuronas se conectan e interactúan se llaman sinapsis. Cuando la carga de una neurona llega a una sinapsis, genera una molécula neuromediadora que transfiere información y órdenes. Algunos de los neuromediadores más importantes son glutamato, que se encarga de la excitación; dopamina, que influye en la motivación, la toma de decisiones, la percepción de la realidad y la regulación de las conductas sexuales y alimentarias; serotonina, necesaria para la energía. La alteración del funcionamiento y el equilibrio de los neuromediadores es el núcleo de todas las enfermedades mentales. Como puedes ver, el sistema nervioso es una red compleja y dinámica que se desarrolla, aprende y se comunica dentro de sí misma. El funcionamiento de una red neuronal es muy similar al desarrollo de las relaciones y contactos humanos. A lo largo de la vida construimos una red de amigos y conocidos. Nuestras conexiones se ramifican como neuronas a las que les crecen dendritas. Nuestros vínculos son activos, fuertes y duraderos porque apoyamos a amigos y familiares con una comunicación regular. Sin embargo, a veces el flujo de interacción disminuye gradualmente con determinadas personas por falta de necesidad y perdemos la conexión. Las neuronas funcionan de forma similar. Les crecen dendritas y se conectan con cientos de otras neuronas. Sin embargo, las relaciones se desarrollan y permanecen solo con transmisiones regulares de señales. Las inactivas se desvanecen, cambiando todo el sistema. La rápida adaptabilidad de una red neuronal a factores externos e internos se denomina neuroplasticidad. Facilita el aprendizaje, la adaptación a diversas condiciones, la recuperación tras lesiones y el estrés. Punto clave 4. ¿De dónde vienen los problemas de salud mental? Muchos factores pueden causar problemas psicológicos. Repasemos algunos. Predisposición genética, causada por variantes específicas de genes receptores, alelos y transportadores de dopamina y serotonina. Sin embargo, la genética solo carga el arma, establece una posibilidad. Después, el entorno y las circunstancias aprietan el gatillo, es decir, excitan y profundizan las inclinaciones establecidas. Por tanto, la predisposición de generaciones anteriores no es un veredicto. Puedes reescribir el programa con el poder de la neuroplasticidad. Infancia difícil. Los niños que sufren estrés crónico grave en los primeros años de vida, causado por negligencia, malos tratos de sus padres o acoso escolar, corren riesgo de padecer problemas.
Como ocurre con la genética, el trauma infantil no es una sentencia de por vida. Puedes superar sus efectos con la ayuda de un profesional cualificado. Rasgos de personalidad. Algunos teorizan que el estrés no aparece de repente, sino que es un efecto secundario de nuestras cualidades inherentes. Según esta teoría, los trastornos no están causados por factores externos temporales. La rumiación, pensamiento repetitivo negativo y la invalidación de todo lo positivo causan anedonia, la incapacidad de sentir placer, incluso con importantes motivos objetivos de alegría. Estas tendencias surgen de la sociedad, del flujo de información, de los padres y de los acontecimientos de la vida. Una situación negativa puede llevar a muchas otras provocadas por el mal humor. Salud física. Como ya se ha dicho, la salud física y la mental son inseparables. Las enfermedades prolongadas del cuerpo pueden provocar problemas de salud mental de dos maneras. Bioquímica. Afecta negativamente a la interacción neuronal. Estresante. Causa depresión psicológica. Pobreza. Las personas con recursos económicos limitados corren el riesgo de sufrir trastornos mentales debido a la falta de disponibilidad de medicamentos de calidad, una alimentación inadecuada, dormir mal, un equilibrio poco saludable entre la vida laboral y personal, y el tabaco, el alcohol y otras adicciones. Sin embargo, la mayoría de los factores mencionados proceden de los estereotipos de que la comida sana es cara y los psicoterapeutas son para los ricos. En realidad, tú tienes más control sobre tu salud y los ricos también enferman. Por tanto, una actitud más proactiva es vital para mejorar tu vida. Los alimentos más baratos pueden ser tan nutritivos como las opciones más caras si investigas los valores nutricionales. Experiencias traumáticas. No des por sentado que los traumas mentales surgen de acontecimientos trágicos o catastróficos como guerras, accidentes automovilísticos o desastres naturales. Prácticamente cualquier situación cotidiana puede desembocar en una experiencia traumática debido a un arrebato emocional que supere el límite de tu resistencia. No puedes evitar todos los acontecimientos traumáticos, ya que la mayoría están fuera de tu control. En lugar de ello, debes aceptar que los traumas provocan enfermedades mentales y empezar a trabajar para mejorar tu salud. Punto clave 5. ¿Por qué nuestro cerebro nos pone tristes y cómo podemos recuperar la alegría? El trastorno mental más frecuente es la depresión. Ocurre con tanta frecuencia que la normalizamos. Vemos la depresión como parte de la vida cotidiana, como el café, las redes sociales o los programas de televisión. Si tú o alguien que conoces tienen alguno de los síntomas siguientes y no están relacionados con la adicción, el abuso de sustancias estupefacientes, la medicación o un trastorno del estado de ánimo, deben buscar ayuda. Estado de ánimo depresivo. Indiferencia, incapacidad para sentir alegría y satisfacción. Fluctuaciones de peso y problemas de apetito. Horarios de sueño inadecuados. Inhibición o inquietud constante. Agotamiento. Cuando la batería interna está a cero. Dificultades de concentración y para pensar con claridad. Pensamientos o intenciones suicidas. Normalmente, la depresión se desencadena por un entorno perturbado, estrés, experiencia traumática o nutrición, y por la genética, cuando los genes provocan más enzimas que destruyen los neurotransmisores. Ambos factores provocan un mal funcionamiento de las redes neuronales e interfieren en la función cerebral normal. Debido a la destrucción de neurotransmisores, el cerebro carece de dopamina, serotonina, norepinefrina y GABA, ácido gamma-aminobutírico. Sin la serotonina necesaria, los círculos de la ansiedad se sobreexcitan, mientras que los circuitos del placer y la motivación no responden. El número de enzimas aumenta y las neuronas pierden GABA, un mediador inhibitorio que filtra los estímulos y nos ayuda a calmarnos. Los síntomas anteriores y las reacciones químicas del cerebro están relacionados con el trastorno depresivo mayor. Aún así, esta enfermedad tiene subtipos. Trastorno depresivo persistente es un estado depresivo que dura al menos 2 años, acompañado de alternancias periódicas de trastorno depresivo mayor activo y episodios con síntomas leves. Depresión posparto. Es un estado peligroso con todos los síntomas de un trastorno depresivo mayor que se produce tras el parto. Trastorno bipolar. Presenta síntomas de depresión, periodos de manía e hipomanía. Trastorno disfórico premenstrual. TDPM. No confundir con el SPM.
síndrome premenstrual. Es un trastorno psiquiátrico debido a una reacción neuronal a las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona y andrógenos. El nivel de mediadores disminuye, por lo que la falta de serotonina, dopamina y GABA altera el estado alegre, activo y relajado de la persona, provocando cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y escaso autocontrol. Casi el 5% de las personas que menstruan padecen trastorno disfórico premenstrual. El trastorno afectivo estacional, TAE, es un trastorno depresivo crónico que aparece en una época concreta del año. Se produce debido a un desequilibrio de melatonina y serotonina que ralentiza el cerebro y provoca somnolencia. El TAE se considera parte de un trastorno depresivo mayor o bipolar. Afortunadamente, todos los tipos de depresión son tratables. Los principales métodos son antidepresivos, medicación que utiliza compuestos químicos para ayudar a mejorar la función cerebral, psicoterapia, cognitivo-conductual o interpersonal, estimulación cerebral, transcraneal, magnética, vago o electroconvulsiva, cambios en el estilo de vida, fomentar la actividad física, una nutrición adecuada, la socialización y limitar los malos hábitos. Punto clave 6. Ansiedad. Esto no es un simulacro. Por desgracia, la depresión dista mucho de ser el único trastorno mental popular de nuestro tiempo. El siguiente en la lista es el trastorno de estrés por ansiedad y sus subtipos. Estos trastornos son especialmente relevantes a la luz de los recientes acontecimientos mundiales: la pandemia de COVID-19, los conflictos políticos y armados y las guerras. Analicémoslos con más detalle. Preocuparse ante muchos desencadenantes es normal. Sin embargo, debes prestar atención si la ansiedad permanece sin amenaza o aparece sin motivo aparente. La ansiedad enciende la amígdala en respuesta a un desencadenante amenazador. Entonces el cerebro procesa los datos y decide cómo actuar. Si el peligro es insignificante, un cerebro sano encontrará una solución sencilla y rápida al problema y se calmará. Sin embargo, uno ansioso, con una amígdala hipersensible y temerosa, sobreestimará la amenaza, se liberará del control de la corteza prefrontal y entrará en una espiral de interminables fantasías catastróficas. La consecuencia de la ansiedad prolongada es la pérdida de neuroplasticidad, la destrucción de neuronas en el hipocampo y la pérdida de recuerdos positivos. Empiezas a ver tu entorno a través de una lente catastróficamente pesimista. Además de las preocupaciones cotidianas, la ansiedad afecta a la salud intestinal y puede provocar síntomas gastroenterológicos. Como ocurre con la depresión, existen diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, incapacidad para controlar las cosas cotidianas. Fobia, miedo irracional a ciertas situaciones y fenómenos. Trastorno de ansiedad social, miedo a la condena social y al aislamiento. Trastorno de pánico, ataques regulares de miedo intenso. Trastorno de ansiedad por la salud, preocupación inadecuada y excesiva por la propia salud. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Necesidad de repetir un ritual específico de acciones para evitar pensamientos obsesivos desagradables. Trastorno de ansiedad causado por drogas o sustancias. Ansiedad que se produce debido al consumo de drogas y que desaparece después de que se pasen los efectos. Trastorno de adaptación con ansiedad. Reacción adversa aguda ante nuevas condiciones y circunstancias a las que la persona no está adaptada. Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos de Ucrania, veamos otro tipo de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Surge como consecuencia de acontecimientos trágicos que alguien experimenta. La guerra, la violencia, la muerte o el estrés grave pueden provocar un mal funcionamiento del sistema endocrino y la reconfiguración de las redes neuronales. Estas estructuras pierden la capacidad de evaluar y responder adecuadamente a la amenaza. La ansiedad aumenta debido a un desequilibrio en los niveles de hormonas y neurotransmisores. Aumentan la dopamina y la norepinefrina y disminuyen la serotonina y el GABA. El cerebro desencadena recuerdos y asociaciones terribles en respuesta a la menor amenaza. Siempre aparecen imágenes del pasado en la mente de la persona que interfieren en su vida cotidiana. Consultar a un especialista es el primer paso para superar el TEPT y otros tipos de ansiedad.
Ellos pueden determinar el diagnóstico exacto y detectar cualquier trastorno psiquiátrico o somático acompañante. Podrías optar por antidepresivos, pero no descartes también la terapia cognitivo-conductual. Explora las opciones de autoayuda y empieza a mejorar tu estado mental. Punto clave 7. Relación con la comida. A estas alturas, probablemente ya te habrás dado cuenta de que los trastornos alimentarios son uno de los síntomas críticos de los trastornos mentales. Al mismo tiempo, una dieta sana es un paso vital en el camino hacia la recuperación. Es la comida la que proporciona a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios. En esta sección hablaremos de los trastornos mentales centrados en la conducta alimentaria, incluidas la anorexia y la bulimia. Una persona con anorexia tiene un índice de masa corporal peligrosamente bajo, es decir, un peso bajo para su edad y estatura. Algunos factores conducen a ese índice: la restricción alimentaria, el abuso de laxantes y el entrenamiento físico excesivo. Aunque es similar a la anorexia, la bulimia se caracteriza por comer en exceso con regularidad, seguido de purgas de alimentos para evitar el aumento de peso. Otros patrones de comportamiento compulsivo suelen acompañar a la bulimia, como las compras, el abuso de drogas y alcohol y las autolesiones. El cerebro de una persona con anorexia la disuade de consumir, por lo que no es propensa a las adicciones a las drogas o al alcohol. A pesar de la creencia común de que la anorexia o la bulimia están provocadas por unos cánones de belleza poco saludables y por la presión de una sociedad patriarcal, los científicos afirman que los principales factores causantes de estas enfermedades son los siguientes: hereditarios. Dado que los adolescentes son los que más presentan estos síntomas, los médicos creen que la pubertad activa los genes que determinan el comportamiento alimentario. Interocepción poco desarrollada. La persona no comprende las sensaciones de su cuerpo. Por ejemplo, no siente hambre ni saciedad. Incapacidad para soportar ciertos estados emocionales. Se activa un mecanismo de defensa para bloquear una emoción desagradable. Estos mecanismos incluyen el rechazo de la comida, comer compulsivamente en exceso o comer por estrés. Las personas con anorexia suelen ser retraídas, solitarias, ansiosas e incapaces de sentir alegría. Sus cerebros son susceptibles a las amenazas y no obtienen placer de la comida. Suelen ocultar su estado. La anorexia está profundamente arraigada en las redes neuronales del cerebro, por lo que combatirla es un desafío. Sin embargo, la bulimia, que también aparece en la adolescencia, a veces está causada por la negligencia de los padres, cuando un niño carece de los cuidados y la protección que provocan la liberación de oxitocina. Como consecuencia de ello, las redes neuronales del sistema límbico se forman incorrectamente, lo que dificulta la autorregulación y el control. Ambas enfermedades afectan negativamente a la salud, destruyen el organismo y pueden causar numerosas enfermedades concomitantes. Superar estos trastornos requiere un enfoque integral, que incluya tratamiento mental y físico. Es necesario volver gradualmente a una alimentación sana, restablecer el sistema digestivo, consultar a un psicoterapeuta, seguir una terapia cognitivo-conductual y hacer ejercicio. El apoyo de amigos y familiares puede facilitar y suavizar el proceso. Conclusión. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la salud mental no es un asunto oscuro. El progreso científico ha hecho que esta rama de la medicina sea tan accesible para su tratamiento y regulación como otras partes del cuerpo humano. Un trastorno psiquiátrico no es una cadena perpetua. A veces está bien no estar bien o necesitar ayuda. Además, el estigma y las historias de terror sobre los antidepresivos como medicamentos peligrosos no se ajustan a la realidad. Los medicamentos modernos no disparan a ciegas, sino que regulan la comunicación alterada de los neurotransmisores, aumentan o disminuyen su nivel y reparan receptores vitales. Además, el tratamiento farmacológico no es obligatorio. En muchos casos, la terapia y una dieta y estilo de vida saludables pueden mejorar la situación sin medicación. Recuerda que las personas con trastornos mentales no son monstruos, locos o desesperados. La depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios pueden ocurrirle a cualquiera, y un entorno de apoyo es fundamental para la recuperación. Por último, abordemos el papel de la salud mental en la realidad actual. Por ejemplo, durante la historia de Ucrania, su pueblo ha sufrido muchos traumas históricos y culturales.
Los ucranianos fueron exterminados, conquistados y murieron de hambre. Su lengua y su cultura fueron prohibidas y se reescribió su historia. Sin embargo, sobrevivieron a pesar de todo, y en algún lugar profundo de sus genes quedaron impresos el dolor y el sufrimiento de todas las generaciones pasadas. Al mismo tiempo, tienen un espíritu indomable. Por tanto, no solo los ucranianos, sino todos los demás pueblos deben superar sus traumas históricos y culturales a escala nacional, no desde la posición de víctima, sino de superviviente y luchador. Entonces, todos podremos ser más sanos y conscientes. Prueba esto. Sé amable contigo mismo y con tus seres queridos. Observa y presta atención a los cambios de humor, ideas y narrativas que dominan tu círculo de conocidos y familiares. Si observas síntomas alarmantes, apóyalos durante un periodo difícil y busca ayuda profesional si tienes dificultades.